La madre de Luffy soy yo. Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a mi canal, La Katana del Sensei. Hoy te traigo la review del capítulo 1156, titulado Idols. Y os pido perdón por traerlo tarde, pero he tenido un familiar ingresado en el hospital y he tenido que echar el fin de semana allí. Así que, bueno, estoy grabando esto a las 8 de la mañana. Lo siento mucho por mi vecino. A despertarse, que ya toca. Everybody get funky. Lo primero que vemos en el capítulo es el Color Spritz nuevo que ha hecho Oda, que yo creo que entra directamente a formar parte en uno de mis favoritos de los Color Spritz de la historia. Probablemente está dentro del top 3 de mis favoritos. Un Color Spritz en el que vemos a Roger, Rayleigh y Gavan de fondo, sobre ellos a Sanji y a Zoro respectivamente, y a Luffy sobre Roger, junto con Nami y Luffy corriendo con la pose de Nika, cargando con un montón de sus nakamas, bueno, con el resto de sus nakamas. El capítulo empieza con un texto del narrador situado antes de que iniciara la gran guerra de la piratería. Nos muestran un puerto donde dicen que acaban de atacar unos piratas y se quejan de que porque esos inútiles, los hombres que hay allí, no han hecho nada, que han dejado que se lleve absolutamente todo y que no han sido capaces de detenerlos. Vemos que solo hay mujeres reprochando esto a los hombres que hay allí, incluso a marines. El narrador nos dice que en los mares existían unas idols, e incluso la misma marina no podía lidiar con tal problema, que eran conocidas como las piratas Puja. Nos dice que ellas provienen de una isla en la que existe el reino de las mujeres, en la que solo viven mujeres, y vemos de fondo el barco de las Kuja avanzando. El narrador nos sigue diciendo que era una tripulación de mujeres fuertes y hermosas que tenía prohibido el acceso a cualquier hombre, y mientras vemos a las Kuja admirar a una persona, el narrador nos la presenta como gloriosa. Y la verdad es que yo creo que nunca jamás Oda ha puesto un nombre que le pegue mejor a un personaje. ¿Me entiendes? Ella dice que no le importa si está despierta o dormida o lo que sea, que su apariencia la aburre, la cansa. Y se pregunta con una yo-yo pose que sí debería cambiar de esta apariencia, mientras el narrador nos la presenta como la capitana de las piratas de las Kuja, emperatriz de Amazon Lily, Gloriosa, la futura anciana Neon. Gloriosa lamenta no poder arrancarse su propia belleza, y su tripulación dice que es guapísima, que es muy linda, les deslumbra, que las vuelve locas, todo este rollo de siempre las Kuja. Aparece un personaje cargando una montaña de cartas, casi como su torso de grande, diciéndole a Gloriosa que ha recibido todas esas cartas de sus admiradores. Y de fondo, una montaña enorme más de cartas sobre la que Gloriosa pregunta. Y le dicen que esas son las cartas de Shaki-sama, resaltando Gloriosa que son 100 veces más que sus propias cartas. La chica que está portando estas cartas se llama Tritoma. Nos la presentan como una de las futuras emperatrices de Amazon Lily, luego te cuento, lo enlazamos bien, y todo el mundo está hablando de que esta persona es la madre de Luffy. Gloriosa se enfada diciendo que ella es la capitana y que todas esas cartas deberían de ser para ella. Su tripulación dice que está monísima, enfadada. Y a fondo vemos que se aproxima un barco. El narrador nos dice que en realidad la estrella de esos tiempos y quien superaba en belleza, popularidad a Gloriosa no era otra que su vicecapitana Shakuyaku. Shaki, que ya la hemos visto en Sabaody, es la mujer de Rayleigh. Las Kuja detectan el barco enemigo que se está acercando. Gloriosa está muy mona identificando de qué barco se trata y se oye una voz a lo lejos. El narrador nos enseña el Oro Jackson surcando los mares mientras Roger está hablando con un megáfono diciéndoles que les habla Roger y que será mejor que se rindan. Y ha llegado el día y que finalmente Roger se la llevará consigo. Y está hablando de la vicecapitana Shakuyaku. Gloriosa le increpa diciéndole que si no aprende la lección, que a quien le gusta es a ella, no a Shakuyaku. Y esta emerge a la cubierta del barco dándole una patada a la puerta preguntándose que a quién se supone que se van a llevar. Entonces, todas las Kuja y todos los piratas de Roger empiezan a tener corazones en la cara, a desmayarse, a sonrojarse, a estar increíblemente enamorados. El anime tiene que estar bastante gracioso. Y el narrador nos dice que alguien dijo alguna vez que todo movimiento que hacía seducía a quien fuera. Y vemos aparecer a Shaki, identificando prioritariamente a Gavan y pegándole una patada de una forma flexible que me sorprende bastante, dejándolo completamente fuera de combate. Después Roger intenta atacarla, diciéndole que cómo osa lastimar a Gavan, y es completamente reducido por otro golpe de Shaki, y en un panel nos muestran a Roger tumbado en el suelo y a Shaki sobre él, encendiéndose un cigarro, demostrándonos que Roger encontró el One Piece 2 veces. Roger cae al suelo con un chichón, los ojos de corazones, diciéndole a Shaki que es una maldita y que le encanta, y Shakuyaku se ríe con él diciéndole que a ella él también le gusta mucho. El narrador nos dice que aún los hombres más fuertes siguen cayendo presos de su belleza y no tienen nada que hacer contra ella. Roger se levanta, Shaki lo acorrala contra la pared y agarrándole el mentón con un dedo le dice que no obstante, aunque le guste mucho, ella no es la propiedad de nadie. El narrador nos la presenta oficialmente como Shakuyaku, la vicecapitana de los piratas de las Kuja, y vemos que es básicamente Boa Hancock con flequillo, minifalda y un cigarrillo. Y a mí me gusta, está perfecta. Shakuyaku
Sakuyaku ordena a su tripulación que se lleven todos los tesoros de Roger a su barco. Gloriosa se lanza sobre Roger diciéndole que no sea tonto, que todavía la tiene a ella. Y Roger le dice que se quite de en medio, que no le deja admirar a Shaki, viendo cómo esta se queda mirando a Rayleigh y vemos un poquito de tensión entre estos dos ya. Aquí alguien del barco de la Skuja le dice a Gloriosa que se acerca un navío de la marina, y esta ordena que carguen todo en el barco y no les dejen absolutamente nada, ni siquiera migajas de pan. La Skuja obedecen y los piratas de Roger les dicen que no se les ocurra llevarse toda su comida. Roger les dice que tienen que huir, les pide que zarpen, y alguien de su tripulación le dice que si no reconoce el barco que se aproxima, que ese es el buque de Garp. Roger se encabrona mucho y le pregunta que qué coño está diciendo y ordena a su tripulación que se preparen para atacar a los marines. Y vemos un panel muy guay en el que nos presentan a el pirata Goldie Roger, el futuro rey de los piratas y padre de Ace, y al vicealmirante del cuartel general de la marina Monkey D. Garp, el futuro héroe de la marina y el abuelo de Luffy. En un panel en el que vemos a Garp joven, sin su perilla, y estamos viendo durante todo este tiempo a Roger sin el bigote, aunque su Jolly Roger ya tuviera ese bigote. Parece ser como que era su objetivo, ¿no? Dejarse un mostachón de puta madre. En un panel muy divertido y bastante chulo, vemos que chocan dos ataques de Garp y de Roger, llamados respectivamente Genkotsu Meteo, el puño del meteoro de Garp, y Aramitama, el espíritu sagrado salvaje de Roger. Las cujas se van molestas porque ha aparecido el barco de Garp, y Roger y Garp siguen peleando al más puro estilo rivales de anime de toda la historia, dándose un golpe doble, Roger impactando con su espada con el Aramitami en el vientre de Garp de lado a lado, y Garp impactando con su puño envuelto en haki de armamento directamente en la boca de Roger, en un choque en el que vemos que ambos están usando haki del conquistador. Y como curiosidad vemos que Roger porta su sombrero en la parte de atrás, colgando. El narrador nos dice que fue durante ese tiempo que las jóvenes promesas como Roger, Garp y Rox, que estaban en plena juventud, se enfrentaban entre sí, y que más tarde llegaron a ser las leyendas de la gran era de la piratería. Y a la par de todo esto, la popularidad de las Kuja no paraba de aumentar, y que por eso no pueden dejarlas fuera del transcurso de la historia, y está el narrador precisamente contándonos este pequeño apéndice. Vemos un panel en el que Gloriosa está teniendo dificultades para respirar mientras Sakuyaku le está pidiendo que aguante, y esta le dice que tiene algo que le oprime el pecho. El narrador nos dice que los hombres más rudos consideraban idols a las piratas de la Skuja, y sus carteles de recompensa eran muy cotizados, y que además eran víctimas de fotos sorpresa y un furtivo acoso constante. Entre ellas, la mujer llamada Sakuyaku alcanzó niveles de popularidad tan altos que más tarde, después de Gloriosa, se convirtió en la emperatriz de la Skuja. Luego os lo cuadro todo bien. Y ahora nos vamos de vuelta a El Baf, a la taberna de Ida. Un pescador informa que acaba de ver cómo el bote de Loki se hundía en el mar y no supo si rescatarlo o no, y que al final se decidió por hacerlo. Alguien más le dice que le entiende perfectamente que Loki es un completo malcriado cuando el rey no está cerca, y el rey se disculpa por su hijo y le da completamente las gracias por haberlo ayudado, diciendo que Loki tiene que ser agradecido. Aquí Ida increpa al marinero diciéndole que cómo es que dudaba de si rescatarlo o no, que su deber era salvarlo, que era un niño, que qué hubiera pasado si Loki hubiera muerto. Harald dice que el error fue de su hijo por intentar salir al mar por su cuenta, que estuviera tranquila, que no tiene que reprenderle nada al marinero. Ida le dice que le da igual, que si hubiera dejado que el niño se ahogara, ella misma se habría encargado de ahogarle a él 100 veces. Loki, en el suelo, recuperándose de esto, dice que no necesita la ayuda de nadie, y el marinero se queja mucho de que es un desagradecido total. Ida dice que Loki se ha quedado sin su madre y su padre es un hombre muy ocupado y que debe de sentirse muy solo. Loki le dice que se calle, que es una vieja, y en ese momento Ida le invita a vivir con ellos, recibiendo la respuesta al unísono tanto de Hairudin como de Loki, que jamás. Loki le dice a Ida que esto solo lo hace para quedarse con el dinero de su padre. Esa es la razón por la que quiere ser la madrastra de Loki y vivir en el castillo. Esto hace que Hairudin se enfade y vaya a intentar pegar a su hermano. Y Harald le dice que ese tipo de cosas no las tiene que decir y que le exige que se disculpe ahora mismo. Pero Ida parece que no está molesta por estas palabras, diciendo que son los dos muy adorables y recibiendo un reproche de que es demasiado blanda. Aquí vemos que Ida está hablando con una niña pequeñita que está llorando diciendo que odia cuando Loki dice cosas feas. Ida se dirige a esta niña como Mato, y Mato es la actual tabernera del Baf en la línea temporal de los Mugiwara. Loki dice que está harto de vivir en este país, que todos son unos debiluchos, y que él quiere ser libre como Rox. En un panel en el que nos muestran el Baf en su plenitud, el narrador nos dice que desde entonces, cada vez que Rox visitaba el Baf para intentar reclutar a Harald, Loki le pedía que lo llevara con él, pero sin embargo nunca fue escuchado por Rox. En el mismo panel vemos como Loki está gritándole a su pueblo, quejándose de que si se quieren deshacer de él, ¿por qué no le dejan salir al mar? Que por eso los detesta. Y ahora nos vamos a Hachinosu, unos meses después del incidente en el que Rox conquistó la isla, así que no nos lo van a mostrar, simplemente llegaron, conquistaron la isla y fuera. Está sucediendo una conversación, alguien le pregunta a otra persona que quién es, y esta le responde que se quiere unir a los piratas de Rox. Le dicen que no le culpan, que hoy en día todo el mundo quiere hacerlo, y que no cree que los pueda ver en persona, porque después de todo los piratas de Rox están conformados por las mejores estrellas del mal de los mares, y que están dentro de esa roca que parece
aparece un pez, que es la calavera de Hachinosu, que en su momento no tenía los dos ojos y lo que es el pañuelito simulaba ser literalmente un pez. Las personas que están teniendo la conversación continúan hablando. Uno de ellos le dice al que estaba preguntando que si desea reunirse con los piratas de Rocks tiene que ir por allí, pero que le desea suerte porque cuanto más avance, más locos y gente peligrosa se encontrará. Aquí le pega una patada, diciéndole que se largue, y otra persona le dice que tenga cuidado y lo deje en paz. El que ha recibido la patada se descubre de su capa, extiende su mano y le agarra la cabeza con toda la mano, mientras el narrador nos lo presenta como Gokuto Kyo, el futuro Gimbu, hacha de plata, un personaje con una estética chulísima, muy traída de Wano con su kimono, con unos tatus, una X en la barbilla, en las gafas, el pelo corto, los labios gruesos, una musculatura enorme y un hacha gigante en su espalda. La gente lo reconoce como el asesino Kyo, el rival mortal de Shiki, que si te metes con él te va a matar. El narrador nos dice que debido a la presencia de Rocks, los más fuertes acababan viniendo ya por su propia cuenta a la isla para unirse, y en ese momento dos explosiones surgen de la piedra del pez, convirtiendo estas dos explosiones en dos ojos para la calavera. Y aquí vemos que el culpable de esto ha sido Rocks, que recordemos que su esgrima era como un cañonazo. Le dice a sus compañeros que solo miren eso, que contemplen estas vistas, y ha sido la mejor decisión que han tenido la de hacer estos agujeros. Aquí, sin venir a cuento ni tener una hilación con el texto, dice que existen dos Akuma no Mi que necesita obtener, o sea que no las tiene, que lo más probable es que una de ellas se encuentre en el bath y que solo va a sacar su máximo potencial si la consume Harald. Vemos que le responde el Capitán John, diciéndole que entonces, por su plan, también deberían de encontrar a la Galeila. Él sabe que solo es una leyenda, pero que por lo que está diciendo cuadraría. También nos presentan a Charlotte Linglin, la futura Big Mom, que nos dice que ha estado reuniendo información al respecto de la Galeila, intentando encontrar ese ejército de gigantes congelados, pero que no ha tenido éxito. Shirohige dice que es probable que solo sean un montón de cadáveres en la actualidad, y nos presentan a Streusen, socio de Linlin y padre de Perospero, o sea, el primero en chustársela. Este pregunta que si creen que es posible traerlos a la vida de nuevo, y Rocks les dice que se callen, que está hablando de su sueño. Aquí nos presentan a Barbel, un gyojin bagre gigante, que tiene unos bigotitos así a lo Fu Manchu, que parecen dos colmillos. Él dice que aunque vuelvan a la vida no hay razón para que sigan a Rocks y le obedezcan. Aquí Rocks le dice que es por eso que necesitan el poder de Harald, el actual rey del Bath. Y el narrador nos presenta a Kaido, un joven Kaido con 15 años, el que más tarde sería conocido como el de las bestias, que dice que si no sería más fácil obligar a ese tío a la fuerza a unirse, que bastaría con ir, pegarle una paliza y hacer que le obedezca. Rocks se sorprende de esto y le pega una patada en la boca a Kaido, diciéndole que no lo va a volver a repetir. Kaido se incorpora intentando plantarle cara a Rocks y Linlin le dice que no siga. Shiki pregunta que si acaso quieren convertir en escombros toda la isla, porque de lo que está seguro es que tarde o temprano un equipo como este acabará destruyéndose a sí mismo. El Capitán John dice que él está de acuerdo, pero que antes de que esto suceda traten de hacer la mayor cantidad de dinero posible juntos, llamando a Kaido novato astado. Rocks le dice a Kaido que escuche bien, que Harald es su amigo y que si vuelve a decir alguna estupidez como esa, se deshará de él. En una increíble página doble tenemos la última página del capítulo en la que nos presentan los piratas de Rocks en su totalidad, con un pequeño asterisco porque faltan 3 personajes, que son Gloriosa, Hillbastard y Hacha de Plata, que ya le hemos visto que estaba llegando. Rocks les pide a todos que pongan atención, que el buff va a ser clave para la caída de la Tierra Santa, dejándote esto aquí para que tú lo pienses ya con Luffy. Y quien no crea en él, se puede largar ahora mismo, y que depende de cada uno de ellos, llegar con él al día predestinado de la conquista del mundo. Pero que si ya están decididos, se queden a su lado solo un poco más, y les mostrará cómo alcanzarán la cima del mundo. El capítulo termina, en teoría no hay capítulo la próxima semana, o sea, esta que estamos viviendo, porque hay descanso de la revista, pero es posible que los filtradores lo adelanten. Terminamos la review y empezamos con el análisis. Toda la parte inicial nos muestra la popularidad que tienen las Kuja, y realmente el capítulo no tiene mucho de lo que hablar, hay 2 puntos importantes de los que hablar y ya está, así que esta parte de análisis creo que se me va a quedar bastante pequeña. La parte que nos habla de la popularidad de las Kuja demuestra que Gloriosa era muy famosa, muy guapa y muy querida por todo el mundo, pero que Shaki era más famosa que ella. Y el narrador aquí nos presenta 3 personajes que nos dice que en el futuro serían emperatrices de Amazon Lily. Gloriosa, que actualmente lo está siendo, Shakuyaku, que fue la siguiente a ella, y Tritoma, que es la emperatriz que hubo antes que Boa, la emperatriz que murió por amor. Y abrimos el melón de lo que está hablando todo el mundo. Tritoma, la madre de Luffy. Cada vez que aparece un personaje femenino nuevo es la madre de Luffy. Y te voy a decir yo quién puede ser la madre de Luffy. Yo. ¿Puede ser Tritoma la madre de Luffy? Puede serlo. Puede serlo cualquier personaje femenino que veamos en la historia y que no nos confirmen que no es la madre de Luffy todavía. Sí, tiene posibilidades de ser. Pero aquí hay que pensar en los distintos factores importantes sobre este tema. Oda nos ha dicho que la madre de Luffy está viva y que no es importante. Tritoma ha muerto y fue una emperatriz de las Kuja, así que sí era importante. Y también se nos ha dicho muchas veces que las Kuja solo dan a luz a mujeres. Por eso solo prosperan mujeres en la propia isla. Lo cual descartaría también a
a Luffy de esta ecuación. Sí que es verdad que hay gente diciendo que para que Kuma pudiera mandar a Luffy a la isla de las Kuja tuvo que haber estado ahí, y creen que fue acompañando a Dragón en uno de sus escarnios amorosos, zumbándose a Tritoma. Que puede ser, pero contradeciría totalmente estas dos cosas que ya te he dicho antes, que las Kuja solo dan a luz a mujeres y que la madre de Luffy está viva y no es importante. Aquí vemos como toda la tripulación de Roger bebe los vientos por Shaki, y esta solo le hace caso al único que pasa de ella, a Riley. Toma nota, chaval, que esto te va a venir muy bien para la vida. No porque pases de ella, sino que no seas un baboso. Es así de sencillo. Y como bien sabemos, Riley y Sakuyaku acaban juntos en Sabaody. Sí que es verdad que la vida de los tres piratas principales de Roger cambia drásticamente después, porque Roger se enamora de Rush y tiene a su hijo Porgas the Ace, Gavan se enamora de Ripley y tiene más tarde a su hijo Cojones, y Riley se enamora de Sakuyaku y tiene más tarde cirrosis porque ella abre un bar. Aquí vemos que lo único que movía a Roger por encima de su ambición por quedarse con Sakuyaku, es decir, por encima de las pajas, era enfrentarse con Garp, partirse la puta cabeza con Garp. Una escena en la que me ha gustado bastante y nos han dado un ataque nuevo de Roger, porque el ataque de Garp ya existe, ya se sabe desde Water 7, y el narrador tiene a bien regalarnos los diseños de Saki y de Gloriosa. La interacción que vemos de Harald, Loki, Ida y compañía ha abierto también el melón de que Mosa es Ida, y está hablando con Loki desde todo este tiempo para intentar hacerse su amiga. No lo descarto, pero realmente también nos dicen que Mosa habla como un noble, y por lo que sabemos Ida no habla así. Ida es bastante normal en cuanto a dialéctica, así que también me parece una idea un poquito descartable. Pero vamos al meollo gordo, nos vamos a Hachinosu. Antes la calavera de Hachinosu era solo un pez, porque tenía colita y todo, pero Rox quería ver mejor la isla, hizo dos boquetes enormes para que entrara bien la luz y el aire, que eso tenía que oler a choto y a tigre viejo, y creó esta estética de calavera con un pañuelito. La verdad, genial, cine. Y vemos cómo aparece un personaje que la gente ha empezado a teorizar, que tiene la fruta de Urouge porque parece más flaco cuando le pegan la patada y después se hace más grande, y es el pirata Hacha de Plata, Gokuto Kyo. La verdad tiene un diseñazo, pero yo más que ese rollo, que creo que es una cuestión de perspectiva, me quedo con la idea de que es el rival de Shiki, haciendo que los Zoro y Sanji de la tripulación de Rox sean Shiki y Hacha de Plata, que también tiene bastante sentido porque son el león dorado y Hacha de Plata. O sea que el plan de Rox consiste en tener dos frutas del diablo que actualmente no tiene. Así que independientemente de que Rox tenga o no tenga una fruta, lo que él tiene, en caso de tener, no es la fruta que necesita, porque dice que necesita obtener dos frutas concretas, y una de ellas es la fruta del buff, la fruta que vemos en el flashback inicial de todos estos flashbacks, que es el flashback del flashback del flashback, hay tres ya, es la fruta que está en el buff, en la sala del trono cuando Harald es asesinado. También hablan de que su plan involucra despertar a la Galeila, encontrar a la Galeila y tenerlos bajo su mandato. Así que esto puede sugerir que Rox también conocía de las armas ancestrales y estaba planeando construirse a Plutón. Pero como vemos, los piratas de Rox no tienen información sobre estos, incluso comentan que los gigantes posiblemente ya estén muertos y hubiera que despertarlos reviviéndolos, pero que esto no garantiza que les vayan a hacer caso. Y aquí es donde Rox dice que ese es el papel de Harald como rey del buff, hacer que los gigantes le hagan caso y se unan a su tripulación. Vemos que Kaido es tratado como un mocoso por sus compañeros, no es una locura porque tenía 15 años. Tampoco creo que sea de los más débiles porque hay bastante random, como por ejemplo Streusen, pero desde luego que no está en un top 5 de fuerza dentro de su banda en ese momento, ni de lejos. Y vemos cómo, aún recibiendo una paliza, decide echarle huevos y encararse a Rox, recibiendo la amenaza de Rox de que como se pase de listo y vuelva a decir algo feo de Harald, le corta el cuello un tajo, porque Harald es su colega. En la última página que vemos que Rox habla con sus compañeros, les dice que si quieren se pueden marchar, pero que entonces no estarán con él en el día predestinado en el que se convertirá en el rey del mundo. Que el buff es importante para este cambio, por lo cual hace que cuando terminemos el buff y la isla del buff se una a las tropas de Luffy dándole su apoyo, esto sea importante de cara al final, porque obviamente son los gigantes reventando Marillo y Tierra Santa, y revela que aunque estos piratas entraran a formar parte de los piratas de Rox por el Davy Back Fight o porque vinieron aquí a unirse particularmente después como Hacha de Plata, seguían a Rox voluntariamente llegados a este punto. Aunque esto contradice directamente el desembarco de los piratas de Rox en God Valley cuando Rox da unas órdenes y Shirohige le dice que quién le ha nombrado su capitán, porque aquí parece bastante evidente por la bandera, la presentación de los piratas de Rox, la disposición que tienen, que todos están siguiendo a Rox, que él es el jefe, aunque parece más bien una cuestión de no reconocer las cosas por un ego sensible por parte de los demás piratas de Rox. Y aquí te lanzo yo dos preguntas: ¿cuáles son las frutas de las que está hablando Rox? ¿Y cuántos de los miembros de esta tripulación se han culeado a Big Mom? ¿Por qué hay hijos que tienen parecidos con otros piratas de los piratas de Rox? Yo lo dejo ahí. Sobre la fruta de
Rox, yo creo que una de ellas puede ser la fruta de Kuma, y te explico por qué. Si Rox tuviera la fruta de Kuma, independientemente de la otra fruta de la que habla que esté en el buff, que es la que se tiene que comer Harald, él podría mandar a todo el mundo a Marilloa, de hecho, al Salón de las Flores directamente, porque ya estuvo allí. Y a lo mejor su plan era simplemente eso, estar allí para más adelante tener la posibilidad de entrar con más gente. Si Rox tuviera la fruta de Kuma, podría tocar a todos los personajes de su tripulación y mandarlos allí directamente. No los verían venir, no estarían preparados, sería un asalto directo, estarían todos juntos. Son muchas ventajas para atacar a otra persona. La verdad es que la fruta de Kuma utilizada con maldad es bastante más temible de lo que ya lo es usada por Kuma. Déjame saber tú en los comentarios qué opinas sobre todo esto. Pégate un me gusta, suscríbete y active la campanita si me quieres seguir ayudando a seguir creciendo, y yo te lo agradezco enormemente. Y gracias por llegar hasta aquí. Que el viento te sea favorable, Calvacama. Adiós.